Hola, soy Luisa, diseño juguetes sexuales y estás en Own It, un podcast de Ouna para hablar de salud sexual sin prejuicios, sin tabúes. Vamos a tener expertos, vamos a resolver tus dudas, vamos a contar historias que quisiéramos haber escuchado cuando estábamos pequeños para que no sintiéramos que estábamos completamente solos en nuestra educación sexual. Así que apropiémonos de nuestra sexualidad, let's own it con Ouna. Bienvenidos a Own It, un nuevo episodio, pero hoy tenemos una sexóloga. Hace rato no teníamos estas conversaciones tan intensas de sexualidad. Por favor, preséntate. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Yo soy Juliana Correa Carmona, soy psicóloga, soy sexóloga y vengo de En Confianza, que hablemos de placer, a ver si dejamos de angustiarnos con él. ¿Por qué el nombre En Confianza? Mira, es muy particular porque cuando estaba construyendo la marca en Teen, yo antes tenía un nombre como Juliana Terapeuta o algo así, todo poco llamativo, y empecé a preguntarle a la gente qué necesitaba para hablar de sexualidad. ¿Tú qué necesitas para preguntar esto, para comentar esto, para que no te dé pena? Y todo el mundo me decía sentirme en confianza, un espacio en confianza. Y bueno, fueron muchas las personas y de ahí fue como orgánico el nombre. Y tiene todo el sentido del mundo, o sea, ¿cómo genero un lugar seguro? ¿Cómo genero una conversación en donde no haya pena, no haya prejuicios y la gente se sienta en confianza? Me encantó, claro. Ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. ¿Cuántos años tienes? Hoy tengo 31. Hoy, mañana no. ¿Cuándo estuvo el 8? Falta 8. Yo cumpleaños hoy. Bueno, ¿cómo llegaste a especializarte en sexualidad? ¿Cómo llegó tu camino de vida a querer hablar de salud sexual? Mira, antes de estudiar psicología, yo estudié pedagogía y me di cuenta que incluso en los salones, en los currículums y demás, nadie hablaba de sexualidad y habían muchos riesgos. En un salón de clases uno se da cuenta que hay muchos riesgos, muchos peligros, muchas preguntas que no sabemos contestar como adultos. Entonces, desde que estaba en pedagogía, todas mis prácticas, mis talleres, todos mis trabajos eran sobre sexualidad en el aula. Me fui a estudiar psicología y me di cuenta que tampoco nos daban esas respuestas. Y como en tercer semestre empecé a hacer diplomados. Como, venga, yo miro si esto me convenció o no. Pues me convenció encontrar las maestrías, hice la de sexología clínica, la educativa, porque un poco esa es la función de En Confianza. Venga, yo educo, porque todos tenemos preguntas y la educación sexual, uno cree que es para los muchachos más o menos de noveno, porque ahí se alborota la sexualidad y no. Solo pensemos en los cambios que tiene el cuerpo después de un embarazo, después de una situación clínica de salud, después de un cambio de vida. Bueno, todo lo que puede pasar en el cuerpo nos exige saber qué está pasando conmigo y qué pasa con mi placer. Así que la educación para la sexualidad es de siempre. Y bueno, así más o menos llegué como a esas zonas interesantes. ¿Y para ti qué es vivir una sexualidad en confianza, consciente, plena? Autorizarnos a disfrutar. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que me he encontrado yo en el consultorio en todos estos años En Confianza, que sufrimos mucho el placer. Entonces yo quiero disfrutar, por ejemplo, yo quiero comprarme uno de estos, yo quiero sentirlo, vemos todos los videos, vemos toda la gente que está hablando de eso, pero me da susto porque nos enseñaron a temerle al cuerpo, aquí hay que taparlo, hay que cubrirlo, hay que satanizarlo, y la gente que lo disfruta mucho lo hace a escondidas. Entonces creo que ese es como uno de los más grandes obstáculos que tenemos, y es, yo creo que se me va a notar aquí en la frente que tuve 4 orgasmos y pues no, eso no pasa, no se nota cuando tú tienes placer, pero le ponemos muchas trabas. Entonces eso nos dificulta. Incluso algo tan sencillo que lo escucho todo el tiempo es, qué pena fantasear. ¿Y quién se va a dar cuenta de lo que estás pensando? Pues no importa dónde, pues si empezamos a especular en la cantidad de cosas, pero las fantasías se quedan acá sobre el motor sexual, incluso ahí nos da como pena arrojarnos a sentir. Sí, nos da pena tener esa isla de fantasías. Y es indispensable. Por favor, fantaseen mucho. Eso les garantiza placer. ¿Por qué es indispensable? Mira, pensémoslo de esta forma. Tú llegar al orgasmo es como llegar a otra ciudad, ¿cierto? En un viaje en carro. Entonces el cuerpo es el carro, ¿sí? Tú puedes salir de Medellín a Cartagena si quisieras sin tanquear el carro. Entonces tú llegas, pero te vas a ir empujándolo, pues sí, qué cosa forzada de una cosa y la otra. Si tú tanqueas el carro, le pones gasolina. Le pones gasolina, le pones fantasías sexuales. Esa es la función. Que el cuerpo tenga con qué andar, sin forzarlo. Entonces, si yo prendo el cerebro, que es el órgano sexual más importante, ese carro, ese vehículo va a andar, tiene con qué sentir, tiene con qué avanzar. Entonces, nutrir. Exacto. Entonces, independiente de lo que tú te demores en llegar allá, sabes que tienes con qué llegar. Entonces, si no estimulamos el cerebro, no autorizamos el cuerpo a que sienta placer.
Es muy frecuente, es como yo estoy teniendo sexo, pero estaba acostada y vi esto en el techo, me acordé de aquello, mañana tengo tal reunión, y yo, pues, ¿en qué momento usted va a sentir un orgasmo si no tiene con qué? Estabas pensando en el recibo de la luz. Pasa, parece chiste, ¿vio? Pero pasa. Claro. ¿Y cómo nutrimos esas fantasías? Ok, entonces, son preguntas muy sencillas porque a veces pensamos que las fantasías sexuales son la faena, todo lo osado que nos podamos imaginar, y no. Claro. Solo piense cuando usted se mira al espejo, a usted qué le gusta. Entonces yo utilizo mis ojos así, o a mí me encanta lucir mi cabello así, o yo prefiero este tipo de ropa porque me hace lucir de esta forma. Por ahí ya empezamos a qué es lo que yo utilizaría de mi cuerpo para seducir. Y en esa lógica, ¿qué es lo que quiero que la otra persona mire? Por ejemplo, mi pareja, ¿qué es lo que quiero que mire, que adule, que persiga, que estimule, que resalte en mí? Entonces, si llegan y me buscan por donde yo sé que me van a encontrar, entonces yo empiezo a entrar en tensión sexual. Entonces, eso es muy importante si estamos en pareja. ¿Qué es lo que yo, con qué me siento sensual y qué me seduce a mí? ¿Cierto? De mi pareja, por ejemplo, qué me gusta, qué me atrae, qué me parece sensual cuando le luce, sea su perfume, sea un estilo de ropa, sea cuando está sin ropa. Muchas mujeres me dicen, cuando mi pareja está recién bañado, como ese olor a ducha, esa es su fantasía, eso las pone on fire, perfecto. Piensen en los 5 sentidos principales. A mí que me gusta ver, que me parece sensual. A mí que me gusta sentir en la piel frío, calor, una textura más rugosa, más suave. Que me gusta saborear. Y así, con el juego de los 5 sentidos en general, van a ir encontrando cosas que les estimulen. Son cosas muy simples. Imagínate que una vez en el consultorio una mujer me dijo, oye, yo no puedo ver un barrilete. Un barrilete, estos dulces pues no enteros. Y yo, Son deliciosos. pero pues cada quien con sus historias. ¿Cómo así? Me dijo, vea Juliana, cuando lo que hemos hecho mi pareja y yo de cuenta, y yo, ok. O sea, cada quien sabe cómo se estimula, pero miren que es un código muy brutal. No es nada del otro mundo, es un dulce. Un barrilete. Que cuando su pareja se lo ponía como cerquita, es como, Ya. lo que va a pasar cuando y yo nos encontremos. Entonces miren que son códigos muy íntimos que no tienen que ser sofisticados y muy importante, Luis. Si usted fantasea hoy con una cosa que le encanta, no tiene que fantasear con eso toda la vida. Que las fantasías se agotan. Entonces, si usted no se ríe toda la vida del mismo chiste, no va a disfrutar toda la vida de la misma fantasía. Entonces, ¿qué hacemos? Cambien cosas pequeñas, cambien el lugar, el tiempo, la forma, las personas, los estímulos, pero fantasías hay infinitas porque pues tú las creas, no hay límite y todo lo que pase en el plano del imaginario es válido, ¿sí? Entonces, no hay restricciones para fantasear. Y si nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro sistema inmune cambia cada 7 años, ¿cómo no van a cambiar también nuestras Por fantasías? favor, sí, hay que ser flexibles. Y fluir también y probar cosas nuevas no te hace ni A ni B, nada, te hace simplemente disfrutar tu sexualidad, tus deseos, nutrirlos. ¿Y qué pasa si probamos algo y no nos gusta? Se va a los no. Se Y cambia. exacto, se cambia. Y ¿qué tal que te encantó? Se va a los sí. Entonces, siempre por lo menos decir, lo probé. Hay una cosa muy importante que dices, Luis, es fantasear no me hace una cosa o la otra, porque aparece mucho esta pregunta de las mujeres sobre todo. Juliana, lo que pasa es que yo me di cuenta que si yo pienso en 2 mujeres estimulándose o teniendo sexo explícito, yo me pongo de una forma, pero es que yo soy heterosexual, si yo no soy lesbiana, se lo juro, vea, yo me preguntaba, es que no tendrías que ser lesbiana. ¿Qué pasa? La fantasía y el comportamiento sexual no definen orientación sexual. Entonces, orientación sexual es de quién me enamoro, yo con quién quiero una relación sexoafectiva, pero las fantasías como mujeres, incluso nos lo ha mostrado nos las han mostrado las investigaciones, las mujeres solemos fantasear más con mujeres que con hombres. ¿De dónde viene eso? La industria pornográfica es muy agresiva con el cuerpo de la mujer, entonces, ¿qué dijimos? Entre nosotras nos tratamos más suave. Sabemos que si nos gusta, no es como una cosa agresiva, mecánica, en el que la mujer se ve sufriendo. Entonces, mujeres homo y heterosexuales solemos fantasear más con mujeres. ¿Qué significa? Por ahí encontramos que se siente rico. No significa nada más que eso, ¿sí? Entonces, independiente de la orientación sexual de ustedes, lo que fantaseen no define orientación sexual. Me encantó, eso no lo sabía. También, ¿qué tanta importancia, qué tanto peso tiene el autoconocimiento? Todo. ¿Por qué? Si yo no conozco este cuerpo que tengo, yo no voy a saber por dónde sí y por dónde no, lo que tú decías ahorita, las 2 categorías indispensables. Y si yo no conozco mi cuerpo,
Yo no tengo cómo darle instrucciones a mi pareja si quisiera compartir placer sexual con otra persona de por dónde sí, por dónde no. Entonces nos quejamos un montón de el sexo no está siendo rico, es que somos muy torpes, es que no hace lo que a mí me gusta, pero un poco la otra persona tiene que adivinarlo y esto lo escucho en cualquier tipo de pareja. Esto no es de hombres o de mujeres, cualquier tipo de pareja. Y eso lo que hace es generarnos muchísima frustración sexual porque cada que vamos a encontrarnos es, ya sé qué va a pasar, va a ser esto, pero no me gusta. Entonces, si hago así, termina más rápido, entonces salgo de esta tarea y eso, pues no es justo. En la vida es muy cortica para que suframos el sexo. Para que se vuelva una tarea. No, peor todavía, eso es, de verdad es muy disfrutable. Y es muy disfrutable distinto en cada momento del ciclo vital. Entonces es muy importante el autoconocimiento que se obtiene a través de la masturbación porque yo sé cómo funciona mi cuerpo. Yo sé el ritmo de mi respuesta sexual. Yo sé cuándo estoy a punto, cuándo puedo extender el estímulo. Yo sé cuándo ya me urge y necesito una cosa muy intensa. Yo sé cuándo voy despacito porque no tengo afán. Y en esa lógica, mi pareja va a recibir una ruta mucho más acertada. Entonces, si yo conozco mi cuerpo, es como que le entreguemos a la otra persona un mapa que no es desconocido selvático que tiene que ir a explorar, sino por acá sí, por acá no he intentado, si quiere intentamos, por acá es un absoluto no para mi placer, se quiere ir a la fija, es por acá. Y es responsabilidad de las dos personas. Si yo no comunico, si yo no hablo de sexo, no voy a tener un buen sexo. La frase del podcast de hoy, que se quede, ¿cómo fue? Si yo no hablo de sexo, no tengo buen sexo. Me encanta. ¿Y qué consejos les das a las personas para empezar ese autoconocimiento y para esa comunicación clave y hablar de sexo y tener buen sexo? Ok, entonces, para la masturbación, si no es una práctica regular, despacio. Porque también creemos que la masturbación tiene que ser esa práctica acelerada, desesperada de la adolescencia, de cuenta del porno, encerrados. Y no. Entonces, hombres y mujeres, vayan despacio porque también qué estereotipo tenemos, no, los hombres se masturban un montón, les encanta el porno, lo hacen todo el tiempo. Y no. Hay hombres que tampoco están cómodos con esto porque es una cosa que es como vacía. Sí, en algunos momentos incluso me dicen es como tengo muchos orgasmos, pero creo como Y ahora, no siento nada. Sí, no es esa sensación. El placer nunca se mide por cantidad de orgasmos, nunca se mide por cantidad de tiempo. El placer se mide en sensación subjetiva de placer. Entonces yo puedo tener un montón de orgasmos, pero a mí que me parecieron esos orgasmos fueron una cosa impresionante que yo digo, solo repito, o pues, se como movió todo. ya salimos de esto, voy a ir a mercar. O sea, es como, cómo evalúan ustedes sus orgasmos con sensación subjetiva de placer. Entonces, despacio, es posible que a veces acercarse al cuerpo y a las zonas íntimas sea muy intimidante. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas nos van a solucionar. ¿Por qué? Porque incluso me he encontrado mucho en el consultorio que el contacto de las manos con alguna zona genital genera temor o genera rechazo. Entonces, si no lo han hecho, háganlo primero incluso vestidos. Acaríciense, tóquense, explórense primero sobre la ropa de manera que ustedes vayan midiendo qué se siente. Y acordes se van sintiendo cómodos o no, pueden ir explorando o utilizando algún tipo de juguetes. Si van a utilizar este tipo de recursos, no se vayan por lo que es la tendencia o lo que todo el mundo les diga que tiene que ser. Entonces, ustedes fácilmente podrían empezar con algo así, que es mucho más directo, específico, o con cosas más sencillas, menos íntimas. Miren que esta forma, incluso en las formas uno dice como eso no me parece agresivo con mi cuerpo. Entonces utilicen cosas que no les den susto para que puedan ir escalando y pasen pues como a otros más contundentes, pero despacito. De manera que ustedes no, cuando ustedes lo estén haciendo se pregunten, ¿yo qué estoy sintiendo? Esa vibración me gusta, no me gusta. Esa sensación de calor del lubricante que me puse está rica o me la quito y prefiero otra cosa. Entonces vayan despacio para que sean muy conscientes de cómo reacciona el cuerpo. En el sexo pasa mucho que están mecánicamente en el sexo, pues no saben qué están sintiendo. Entonces es como, yo lo disfrutaste, porque a veces llegan parejas como, ay, por fin lo logramos, sí, pudimos hacerlo, nos encontramos sin pelear, y yo, ay, súper, y disfrutaron. ¿Cómo así? Había que disfrutar. Pues porque en ti, que le pediste esta cantidad de cosas, lo hice en tu cuerpo con un nivel de detalle, te gustó. Ay, pues, ¿qué te dijera? O sea, yo, lo que pasa es que no me acuerdo. Y yo, ¿dónde tenías la cabeza en ese momento en el que tu pareja estaba supremamente determinada a acariciarte? Entonces,
como no nos preguntamos si me gusta o no me gusta, sino hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pues no van a saber qué les gusta. Entonces, en el proceso de autoexploración, despacito y siempre descartando en el sí y en el no, que les decía Luis, esto me gusta, esto no me gusta. Esto lo podría volver a intentar en otras condiciones o esto es un no definitivo y ya con eso tienes una zona muy segura y te encargas de unos posibles sí. Y también de la contraparte, porque si tú estás de manera milimétrica acariciando porque tengo que ir aquí, luego tengo que ir aquí, tampoco estás en ese momento presente. Entonces, ayer hablábamos de algo súper interesante que era el mindful sex, que no es mindfulness, sino de verdad estar en el momento presente en la sexualidad, porque hace toda la diferencia de qué sensaciones estás teniendo y no simplemente lo estoy haciendo por hacer, o porque mi pareja quiere, o porque hay que hacerlo, sino darle la vuelta y decir, quiero disfrutarlo, tratemos la sexualidad también como nuestra comida favorita. Cuando me den ganas lo hago y si no tengo ganas no me lo como. O sea, no voy a forzar. Si está haciendo un frío horrible y no tengo hambre, ¿por qué me voy a comer algo? Un helado, o sea. Me gusta. Lo entendimos, ¿cierto? O sea, no hay mejor ejemplo para definir el sexo. Bueno, Juli, hay algo muy importante y es que cómo influye la educación sexual en el comportamiento adulto con la relación en la sexualidad. Influye en todo. ¿Qué significa educación para la sexualidad? Que yo sepa qué tengo, cómo lo utilizo y yo qué opino de la persona que estoy siendo. Mira que cuando pensamos en educación sexual, pensamos en si aprendimos de condones, de enfermedades, del embarazo y de estas cosas. El listado. Exacto, como todo lo que sea lo más perverso, lo más terrorífico, eso entra en el paquete de educación sexual. Sí. Cuando nosotros pensamos desde la sexología, tenemos una pregunta muy grande que respondernos y es si a mí me gusta la persona que estoy siendo en este cuerpo. Entonces, si Luisa está a gusto siendo la mujer que está siendo en este momento de su vida con lo que está haciendo con ese cuerpo. Entonces, miren que excede por mucho. Es una pregunta muy confrontadora. Sensible. Sí, claro. Y no se define con la cantidad de orgasmos, insisto, no se define con la cantidad de parejas que han tenido o no han tenido. Se define con un proceso de introspección muy bonito. O sea, sé que la pregunta asusta, pero cuando uno la escarba y la elabora es como, tal vez sí. Y si hay algo en lo que no estás a gusto, lejos de ser un problema, es listo, encárguese. ¿Qué vamos a hacer? Encárguese, ¿cierto? Pues no nos vamos a sentar a llorar, estamos muy grandes, hay mucho sexo que tener, no nos vamos a sentar a llorar. Entonces, educación para la sexualidad es, yo quién estoy siendo y qué estoy haciendo con este cuerpo. Y eso incluye la dimensión erótica de la sexualidad. Entonces, si usted tiene pareja, pregúntese, ¿por qué su pareja disfruta estar con usted? ¿Qué tipo de pareja es usted para la otra persona? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que tenemos un montón de sesgos y de estereotipos sobre es que me tiene que dar esto, es que te tiene que comportar así, es que no debería esto y nos hacemos muy complejo ese tipo de relacionamiento. La educación para la sexualidad nos dice, usted tiene un cuerpo muy funcional, usted tiene un cerebro que le funciona muy bien para que se estimule, apréndase a tocarlo y cuídese en el proceso. Entonces tenemos salud sexual, autoconocimiento y un proceso de identidad. Preguntas muy comunes que me encuentro en el consultorio desde el analfabetismo sexual. En todo, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Qué es analfabetismo sexual? Analfabetismo sexual es el absoluto desconocimiento que tenemos sobre nuestro cuerpo y cómo lo utilizamos para el placer. Ok. Entonces usted clasifica ahí, tenemos mucho que conversar en confianza. Entonces, ¿qué pasa, Luis? Que todo el tiempo estamos calificando. Entonces, como no tenemos un discurso desde el autocuidado, sino desde el absoluto riesgo, desde el peligro, es todo lo malo que te puede pasar, incluso porque hay una etiqueta moral muy agresiva. Si usted es buena o mala mujer, si disfrutan el sexo, si tiene muchas parejas o que no pasa igual con los hombres, porque un hombre con muchas parejas es un hombre súper experimentado y debe ser un súper buen amante, pues las mujeres no. Es como ya estás demasiado compartida. Entonces, de entrada, eso es analfabetismo sexual, que nosotros pongamos ese tipo de etiquetas, esos juicios morales sobre nuestro comportamiento sexual. Voy a decir una cosa un poquito sensible, pero a usted no le corresponde opinar sobre el cuerpo de la otra persona, ni sobre el cuerpo, ni sobre cómo lo utiliza, para que no le autorice a las otras personas a opinar sobre el suyo. Claro, porque sí, así como en los chistes, si tú te reíste de un chiste, me estás dando permiso también de... Exacto. O sea, si es mutuo la risa, Literal. también acá. Entonces, si yo suelto la posibilidad de opinar sobre las otras personas, mi cerebro no va a estar especulando, ¿será que dijeron esto? ¿Será que aquello? Porque nosotros también lo hacemos, es que es intuitivo. Entonces, si yo me pongo ese límite, yo no opino sobre la experiencia sexual de Luisa, yo no opino sobre su tipo de relacionamiento, cómo tiene o no parejas,
Yo no le estoy dando a Luisa la posibilidad de que me critique, que es lo que básicamente yo estoy haciendo. Entonces, tener educación para la sexualidad también es en unos límites muy claros, muy sanos. Los límites empiezan por uno, esto sí lo hago, esto no lo hago. Esto lo permito en una relación de pareja, esto no lo permito en una relación de pareja. Y así vamos elaborando como una zona muy segura para disfrutar sin tanto sesgo, sin tanta prohibición. ¿Qué significa educación sexual? Y yo saber que mi cuerpo está ok para el placer, que yo no nací incompleta, que yo no tengo un problema para tener orgasmos, sino que yo no he sabido encontrar mis orgasmos. Y lo más importante, que soltemos la necesidad de calificar. Un estímulo, una fantasía, un tipo de conversación, una propuesta que le hagamos a la pareja como bueno o malo, porque eso nos pone en un lugar muy peligroso, muy sensible de como de aprobados o no aprobados, pero como en un contexto social, como si la gente supiera qué estamos haciendo en el sexo. Entonces yo me siento a gusto con esto o no, este estímulo me genera bienestar o me genera fricción en el cuerpo, yo disfruto esa fantasía o no me excita, y podemos hacer el lenguaje mucho más flexible, mucho más cercano. Entonces, calificar y descalificar también es analfabetismo sexual. Y creo que también estamos llenos de heridas. ¿Cómo podemos empezar a sanar esas heridas sexuales? Primero, busquen información científica. También estamos en un contexto cultural de pensamiento mágico, ¿sí? Piensen que, y lo digo con mucho, mucho tacto de cualquier filosofía religiosa que puedan tener allá, pero llegamos a un punto del pensamiento mágico en el que es que yo sé que me están mirando, entonces, ¿cómo lo voy a hacer si paso por pecadoras y paso por impuras y tengo que ir a castigarme en el lugar donde oro porque lo hice mal? Entonces, a ese nivel de pensamiento mágico llegamos, incluso porque normalmente lo abordo sobre todo en escuelas de padres de esta forma. ¿Cuál es el discurso de cualquier posición religiosa? Usted cuídese, haga el bien, no maltrate, procure pues como que los suyos y usted y los suyos estén bien, ¿cierto? No haga daño. Y respetar a los demás. Exacto. ¿Y cuál es el discurso de la sexualidad? Cuídese, no haga daño, respete límites, genere bienestar. ¿Dónde está la similitud? Exacto. Encuentran las no diferencias, pues bajo. Entonces, independiente de el sistema de creencias en el que estemos, lo más importante es que usted esté a gusto con lo que está haciendo. Es decir, que lo haga por convicción, no porque le toca. Si alguien que nos está escuchando está teniendo sexo como tarea, el problema es suyo, porque lo autorizó, porque no puso un límite. ¿Qué hacer con eso? Empezar a hablarlo, buscar información científica. También tengo que decir, Luis, que hay muchas personas hablando de sexo, porque el sexo se vuelve muy comercial, porque como el sexo es tan desconocido para muchos, es como tenemos mucha información que entregar y no sesgamos si es respetuosa o no con lo que necesitamos. Entonces, pues busquen profesionales, espacios seguros como OUNA, como En Confianza. Si es muy pesado, si es muy doloroso, busquen terapia, ¿cierto? No es ir a escarbar y destruir la infancia, no, es, venga yo, estas son las preguntas que tengo, esto es lo que entiendo, esto es lo que no entiendo, ¿cómo me lo explican? Es muy bello, Luis, porque el consultorio normalmente, sobre todo las mujeres, es como, era eso. O sea, de verdad, Juliana, era así de simple. Yo, ve, disfruta, por favor, o sea, no más peros. Y es como, wow. Es el cambio de chip que puede haber desde que tú dices la palabra autorízate. Desde que empezamos este podcast, esa palabra solo quedó aquí. Es como, claro, esto es lo que quiero que llegue a todas las personas que escuchan en una, y es decirle sí al placer. Claro, y es porque sí. O sea, le quiero decir que sí al placer porque sí, no porque alguien más me dio permiso, sino porque yo decidí que quiero disfrutar. Mira que es muy frecuente que nos den permiso de disfrutar. Es como, sí puedes salir, sí puedes comer eso, sí te puedes sentir así, incluso sí te puedes sentir sexual, sí te puedes sentir excitada con eso que está pasando. Y esa autorización sí, en algún momento la necesitamos de otra persona, pero a partir de hoy nos vamos a encargar de que esa autorización la demos nosotros mismos. Yo, ¿qué necesito para sentirme sensual? Yo, ¿cómo me siento sexual? Sexual también. Yo, ¿cómo me erotizo? Yo, ¿cómo me disfruto en este cuerpo que tengo? Entonces, así, despacito, con preguntas muy sencillas, con preguntas cero agresivas, nos vamos acercando a como borrar esa cantidad de ruido mental. ¿Qué es lo más común que te llega a consulta? Muchas preguntas de si es apropiado fantasear, si es por qué no siento, por qué yo no tengo orgasmos. Si los tienen, si tienen el potencial de tenerlo, lo que pasa es que no hemos sabido cómo explorarlo y hay mucho prejuicio.
hay mucho, es inapropiado, es me siento mal, ¿qué pasaría si en mi familia saben? Incluso, aunque las parejas sean zonas de muchísima confianza, ¿qué va a pensar mi pareja si le propongo esto? Encuentro mucho el sexo por obligación, sobre todo cuando tenemos parejas que A largo plazo. en el tiempo, se vuelve una tarea, ¿sí? Y mito muy importante, una pareja que lleve mucho tiempo junta no tiene que tener mal sexo. Ustedes son muy expertos en la otra persona, le conocen muy bien, tienen mucha información y eso es una gran ventaja porque entonces sé cómo buscarla, sé cómo estimularla, sé qué proponerle distinto a no la conozco y no sé nada. Que si estamos en ese lugar después de mucho tiempo, pues bueno, hay que atenderlo. Pero mucho tiempo incluso es garantía de conocernos más y tener cómo prestarnos placer. Juli, ¿qué mensaje final le darías a las personas que nos están escuchando después de todo esto tan lindo que nos estás compartiendo y de ese permiso también antes de jugar con o una pregunta rápidas? Les digo, las preguntas que ustedes tienen, que creen que solamente les están pasando a ustedes, sean hombres o mujeres, muchas personas las tienen. Tenemos cómo resolverlas, están espacios como están espacios como en confianza y no solamente les pasa a ustedes. Entonces, como somos un montón de personas especulando, no es necesario. Hay que responder las preguntas, eso que están preguntando es válido, tiene mucha coherencia con lo que hemos vivido, pero no más, tenemos cómo resolverlo. Me encanta. Bueno, vas a sacar una tarjeta roja y la vas a leer y la vamos a responder solo si te sientes cómodo. Si no, sacamos otra. Chan, chan, chan. Dice, ¿en qué te gustaría verme? ¿Qué crees, ¿En qué te gustaría ver a tu pareja? Que no... qué crees que se me vería bien? No había pensado en esto. A ver, ese mismo adelante. ¿En qué crees que me gustaría verme? No, definitivamente. De negro. De negra. Es para mí lo más sexy, lo más sensual que hay. Todo de negro. Pero como full glam, como suit, No, o tranqui, o urbano, o No, estilo motero. motero, Ese- de negro. Muy bien. Esa es la sensualidad hecha hombre. Muy bien. ¿Cuál es tu auna favorito? Estoy muy enamorada de este. Remoto. Estoy muy, muy enamorada de remoto porque es muy versátil. Sí. Es para nosotras solas, pero también esto permite este control permite un juego, pues, fantástico en las parejas, que es como empezamos a acercarnos y a disminuir la fricción. Entonces, este sería mi favorito. Y si tú pudieras diseñarle un producto a una y en confianza, ¿qué le diseñarías? Diseñaría un juego, uno de estos para parejas. Para parejas que también incluya placer para hombres. Esto es muy, pues, de tono vulva, pues, pero algo muy así como esto, pero para parejas. Porque miren, no es el juguete. O sea, esto van a encontrar que una cosa vibre, pues, y les va a resolver muy fácil. Pero la fina coquetería que ustedes se pueden permitir en pareja con este tipo de recursos les facilita todo porque ni siquiera tienen que hablar. Y lo que más nos cuesta es hablar de sexo. Entonces, es como, estamos trabajando y además yo llego, te pongo el control y lo tengo puesto. No hay nada más que decir. Y empieza una cantidad de fantasías y de tensiones porque que te lo dejen en plena reunión es como, Jesus, ¿qué hago? O sea, me tengo que concentrar, pero esta otra persona tiene esto puesto y me exige pensar. Eso es lo que más me gusta de los juegos de pareja. Sí, porque este es para jugar en pareja. Sí, sí, O sea, de acuerdo. sería simplemente adaptarlo para que también se adapte al pene. Ajá, Ya. de acuerdo. Ok, me gusta. Bueno, Juli, muchas gracias por estar acá, por tu conocimiento, por el espacio. Mil gracias. Gracias por este espacio, además de disfrutarlo un montón. Los esperamos de una y en Confianza y nos cuentan si quedaron preguntas de acá. Así es. Adiós. Bye. Tus redes. Me encuentran en @enconfianza y www.enconfianza.co. Eso. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este contenido nos puedes ver en @ouna_care o WNA_CARE. También nos puedes dejar tus preguntas, tus comentarios y qué invitados te sueñas para responder preguntas sobre tu salud sexual. Own It by Ouna.